Nisei lo mencionaron la otra vez en otro video donde estaban en Ciudad del Este también. Y no sé por qué es tan famosa. Supongo yo que tienen precios así muy buenos, o por lo menos mejores que la competencia, a lo mejor. O quizás es una tienda muy grande y por eso es muy conocida, qué sé yo. O no sé si todas las que atienden son como ella y por eso también. En videos anteriores ya hemos viajado a través de las cámaras de Mochila Azul en Paraguay, específicamente en algunos como lugares muy diferentes, porque sobre todo él viaja en bicicleta. Esto nos hace darnos cuenta de paisajes que a lo mejor en nuestro automóvil o en el, no sé, en el autobús como que no percibimos tanto porque no estamos tan atentos a nuestros alrededores. Sin embargo, al ir de mano de una persona que anda en bicicleta, como que te fijas en cosas que a lo mejor no te fijabas por tu día a día, por el ajetreo de la rutina. Entonces aquí encontramos cosas diferentes. Aún así, en esta ocasión creo yo que Mochila Azul no se va a ir directamente en bicicleta, o al menos en el repaso que le di así rapidito porque quería ver de qué trataba más o menos el video. Esta vez creo que no va en bicicleta y está en Ciudad del Este. Para los que no sepan, Ciudad del Este es una de las ciudades más importantes de Paraguay, donde su como fuerte o su especialidad de esa ciudad, o por lo que es conocida, es por el comercio. Es porque suelen tener como productos a precios un poquito más cómodos que en otros lugares, sobre todo en tema de tecnología o incluso en otros apartados, como en cosas de imitaciones chinas. También me he dado cuenta que venden muchas cosas, no sé si decir piratas, pero sí imitaciones, como premium le dicen ellos, pero son imitaciones que se parecen mucho a la original, pero evidentemente son imitaciones. Aún así también hay productos originales que puedes encontrar a muy buen precio, sobre todo por el tema de impuestos. Algo ahí hay por ser fronterizo con otros países. No sé cómo se maneja eso, no sé mucho de ese tema, pero digamos que visitó esta ciudad, Ciudad del Este, y nos va a dar su perspectiva. No sé de qué trata el video en sí, o sea, cuál es el punto, porque el video se llama "Por esta razón regresé a Paraguay", así que no estoy seguro de qué se va a tratar el video en sí, pero va a ser un viaje a Ciudad del Este. Ya vamos a ir comentando. El video original se los dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver completito. Evidentemente aquí sí vamos a traer algún tema central, supongo yo. Ahí yo lo pondré en el título y ya ustedes sabrán de qué va más o menos el video, y vamos a ir recortando partes al video original, así que si lo quieren ver completito y sin interrupciones, siempre se los dejo en la descripción. Ahora no le demos más introducción, vayamos viendo qué tiene para presentarnos de Ciudad del Este, Mochila Azul. Bueno, estoy yendo a Paraguay para comprar algo de tecnología, para arreglar mi celular que también está dañadito, y bueno, aprovechar que allá me va a salir más barato, porque estoy haciendo averiguaciones acá y está incomparable. Me sale más barato pagar pasaje de ida, vuelta, comida, todo lo que eso conlleva, que comprar las cosas acá. Entonces, bueno, por practicidad lo voy a hacer de esa manera. Así que nos fuimos y nos vemos, Paraguay. Más bien por economía. Después de 17 horas y media de viaje. Bueno, familia, que estamos de nuevo. Vamos a hacer control migratorio para pasar a Paraguay en la balsa. Nos fuimos. Hasta pronto, Argentina. Hola, Brasil. Aunque estamos de pasito nomás. Y al frente tenemos Paraguay. Unos 4 o 5 días estaremos por ahí y de regreso a Argentina. Un agradecimiento desde ya a Carmelo, que me está esperando ahí ya para recibirme en su casa. ¡Hola, Paraguay! ¡Qué bonito volver a estar acá! ¡Qué alegría! Ahí está el querido Carmelo con su banderita de Paraguay, representando a todos los paraguayos y su cariño. Bienvenido a Paraguay. Otra gran sorpresa por acá, el gran Basilio. Por lo visto, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque así son los paraguayos, de buena onda. Pero le agarraron mucho cariño a Mochila Azul. Sinceramente no sé cómo se llama. Si alguien sabe el nombre de él, o sea, porque seguramente tiene un nombre, no creo que se llame Mochila Azul, que me lo deje ahí en los comentarios para referirme a él pues con más propiedad. Que de hecho él creo que vio la reacción. Bueno, no sé si la vio completa, sinceramente no lo sé, pero por lo menos se enteró que reaccioné a su video, a uno de los videos donde está viajando ahí en Paraguay, y es muy querido, muy, o sea, si yo estoy reaccionando a Mochila Azul fue porque me lo dejaron en los comentarios. Reacciona a Mochila Azul, reacciona a Mochila Azul, reacciona a Mochila Azul. Y yo dije, a ver, ¿quién es este muchacho que tanto lo mencionan los paraguayos? Entonces por eso es que lo conocí.
sinceramente, o sea, si ellos mismos le hacen la publicidad es porque lo quieren un montón. Así que está bueno. O sea, si te dan ese tipo de recibimiento, pues cómo no vas a querer regresar a ese país. Y más si está más barato, la verdad. Pobrecitos los argentinos, ustedes. A mí me cae mal que a los países les vaya mal económicamente cuando tienen tantas cosas buenas, pero por sus gobiernos, como nos pasa a nosotros también, la verdad, no les vamos a mentir. Dificultades económicas tenemos en toda Latinoamérica, pero algunos países la pasan peor que otros, la verdad. Bueno, familia, ahora sí a lo que vinimos, a las compras. ¡Yuhu! A estrenar GoPro. Es muy importante venir a Ciudad del Este acompañado para que no lo estafen a uno, para ir a lugares recomendados, a lugares autorizados. Así que nos fuimos. Ok, bueno saberlo. O sea, cuando algún día yo conozca Ciudad del Este, ojalá. Todavía tenemos la ilusión, no se me ha quitado. O sea, desde el primer momento que yo dije que me hacía ilusión conocer Paraguay, no se me ha quitado hasta que vaya, supongo yo. Pero saber ahí de que tengo que buscar algún contacto que me acompañe a Ciudad del Este. No sé, quiero pensar que no va a ser tan difícil, aunque no lo sé. Tampoco es como que me sigan tantas personas en mis redes sociales privadas como, bueno, no privadas, sino un poquito más genéricas como Instagram, por ejemplo. Pocas personas de Paraguay me siguen en Instagram. Me siguen incluso más de Dominicana, me atrevería a decir yo, que de Paraguay. No sé, a lo mejor no les gusta tanto seguirme en Instagram por alguna razón, pero por si acaso, aquí se los dejo, miren, se los voy a mostrar. Sencillito, Multisánchez, como el canal, solo que en Instagram. Vamos a ver si arreglamos el celularcito este que está quebrado aquí atrás. Ah, se le jodió el teléfono. Conoce el Face ID. Dale, estamos en contacto, hermano, gracias. Muchos autos, mucha gente. Combinación de idiomas también, guaraní, portugués, español, de todo un poco. Voy a grabar el nombre de los comercios, no con el deseo de hacer publicidad. Yo le dije que a diferencia de Ciudad del Este, la vez pasada le dije que Encarnación era una ciudad muy tranquila, muy, no sé si desolada o no sé cómo llamarle, pero con poca afluencia de gente. Miren, este caos, nada que ver, porque es muy diferente. Sí, no de tenerlo como recuerdo, porque cuando quería venir a comprar y no me acordaba dónde había comprado. Aquí tenemos el paraíso de GoPro. Tenemos desde la 10, creo que es la más bajita que viene, hasta la 11 y 12. Y bueno, ya me dieron precio de esta sencilla, sin accesorios, sin nada. Y me dijeron $345. Bueno, vamos a visitar otra tienda y vamos a ir comparando. Ahora nos estamos dirigiendo a Nicey. Ahí está Nicey, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, aquí estamos con una digna representante de las paraguayas, una muy hermosa chica. Bueno, yo lo iba a decir, pero ya me quitaron las palabras. Pero Nicey lo mencionaron la otra vez en otro video donde estaban en Ciudad del Este también. Estaban probando la comida. Y no sé por qué es tan famosa. Supongo yo que tienen precios así muy buenos, o por lo menos mejores que la competencia. A lo mejor, o quizás es una tienda muy grande y por eso es muy conocida, qué sé yo. O no sé si todas las que atienden son como ella y por eso también me está atendiendo. Y bueno, aquí me está mostrando, ahora entiendo un poquito mejor. Tenemos la 12 Black, que es la que quiero comprar. A mí me hacen trampa así ustedes. La otra vez fui a comprar un suéter, o sea, un sudadero, a una tienda, y como la chica estaba muy guapa, me cuesta decir que no. Y a veces se aprovechan de mi nobleza. Aunque bueno, si no tengo la plata no la voy a comprar, pues. Pero a veces me convencen más porque me dan ojitos. Soy débil. No siempre, pero puede pasar. Solo me interesa la batería extra, nada más. Y no sé qué hacer porque son $50 de diferencia. ¿Qué me aconsejas? Te aconsejo porque la batería en sí no sé dónde puedes encontrar. Me falta ese tiempo. Depende de la batería, si no es original. No, depende. ¿O depende de qué? Las que son las que tienen más tiempo de duración y las que son las normales, vamos a decir. Ah, ¿sí? Esta que viene con el combo, vienen las que usan más. Que son las grises. Ok. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Muchas gracias por su consejo. Voy a seguir pensando y si algo nos vemos por acá. Chao. Bueno, dice Carmelo que este es el corazón de Ciudad del Este. Qué bueno que yo no lo acompañé porque ya le hubiera dicho comprarla. ¿Por qué?
porque la sonrisa ya está bonita. No, son bromas, tampoco así, pero la verdad es que no sé cuánto vale una GoPro. Lo que sí sé es que dudo que valga $400 aquí. Es más, voy a buscar, voy a ponerles ahí el precio de cuánto vale una GoPro en una tienda convencional y que suelen ser de las baratas aquí en Guatemala, porque si te vas a unos lugares un poquito más caros, esa cosa te puede salir muchísimo más cara, hasta el doble. Pero digamos que el precio puede estar más o menos ahí. De la 12, que es como la más reciente. Yo la última vez que averigüé o quise comprar una GoPro, creo que iban por la 8, creo. O la 10, no me acuerdo. Pero ahora ya van por la 12, que son bastante caras, creo yo. Bueno, al menos en las cosas que ofrece la GoPro, siento que hay cosas que deberían de mejorar, como por ejemplo la duración de batería, el sobrecalentamiento de la cámara, puesto que es para andar en la calle, que se calienten rápido no me hace tanto sentido. Pero bueno, a lo mejor las más recientes ya no se calientan tanto. Al menos en la review que yo vi, era como el problema principal. Lo que sí es que para comodidad, pequeñita y todo, yo tengo una estilo GoPro, nada que ver con la GoPro, al menos en cuanto a calidad, pero se puede usar, mucho más barata evidentemente. Y bueno, recordar que aquí compré mi laptop, mi computadora. Bueno, vamos a buscar otro local a ver qué tal. Lai Lai Center se llama. Aquí Lai Lai es un restaurante de comida china. No sé por qué ahí se llama Lai Lai Center, pero aquí Lai Lai es un restaurante. Tercera tienda, Mega Electrónicos. $3.48 dice, pero con un descuentito más que me hacen $3.45. Casi que no importa dónde la compre. Sí me gustaría tener una batería extra, pero en el caso de que no, me la llevo así nomás. Aquí también hay mucha variedad de GoPros, desde la 10 hasta la 12. La diferencia es de $5. Ahí está, $350. Así que no la voy a comprar acá, pero sí encontré batería, $38. Entonces me compro la batería acá y me compro la GoPro, donde me la dejan a $3.45. A la final la voy a comprar allá en Cell Shop. Esto acá es una locura. Bueno, ya pagué, pero aquí no termina el proceso. Ahora el último paso es el testeo. Mientras esperamos la fila, les muestro cómo viene empaquetada. Yo creo que la empaquetan así a propósito para que uno no la rompa antes del testeo. Ok, ahí ya vamos a testearla, a ver si está funcionando bien nuestra GoPro 12. Ah, te la dan probada y todo. Sinceramente, aquí creo que nunca en mi vida me han dicho así como que vamos a probarle su producto de cámara a ver si sirve. Sí, mucho así, sí, mucho te la encienden y ya. Vamos a ver cuál es el proceso de probarla. Porque desempacar es emocionante, pero bueno, tocó de esta manera para poder testearlo. Bueno, es bastante más grande que la GoPro 7 que tengo ahora. De la 7 a la 12 va a ser un buen salto. Bueno, la diferencia entre esta nueva y la que tengo es que tiene cámara bueno, tiene muchas diferencias, pero la más notoria, así a simple vista, es la que cámara delantera. Tiene pantallita donde se puede ver lo que estamos filmando. Un poquito de carga de traer. Está funcionando normal, encendiendo. En francés, por favor. Español. Ahí está. Español. Aceptar. Desactivar. 16%, bueno. No viene con tarjeta SD. No, es aparte. Bueno, ya quedó probada. Creo que no hay cámara que venga con memoria. Según yo, ninguna cámara trae una memoria. La otra vez, de hecho, que perdí mi cámara. Ay, no, qué tristeza. Que perdí una cámara también. Yo había comprado una tarjeta de 128. Estaba muy buena, la verdad. Esa camarita estaba muy buena. Pero la descontinuaron. Estaba a buen precio y no me había salido tan cara. Para la calidad que tenía estaba muy buena. Incluso era touch también de la pantalla. Pero bueno, la descontinuaron. Ya no existen más. Supongo yo que a lo mejor más adelante sale una versión mejorada. Si sale una versión mejorada, a lo mejor la compramos. Qué sé yo. Pero la que tengo, incluso la acabo de terminar de pagar. Imagínense, la pagué así, a puro paguito. Y casi ni la uso porque no salgo. A ver qué día hacemos un viajecito o algo así para también darle uso a la cámara. Hace rato que no salimos a grabar algo fuera de casa. Lo malo que esos videos no tienen muchas visitas porque a la gente no le interesa verme fuera de mi casa. El responsable del daño, este flex. ¿Qué le pasó al flex? Se jodió. Se le cambia. Bueno, hay que cambiar este flex. Este es el PID. No toque ahí. Ah, perdón. Este se quema, este es un sensor, se quema fácilmente. El contacto con cualquier corriente se quema ahí. No toque ahí. Tú no puedes tocar al desarmar, peor todavía si está montado y conectado a la batería,
Bueno, hoy no se puede hacer ese trabajo porque no hay electricidad. La sulfatación ahí se ve, ¿no? Sí, hizo corto seguro cuando se me cayó el agua. ¿Por qué se requiere electricidad? ¿Algo que soldar ahí? Tiene que soldar. Ah, desoldar. Tiene que pegar todo Ah, ya. Bueno, ahí está. Entonces por ahora... Se les fue la luz. Empezaba a montar otra vez y a calibrar. Bueno, familia, ya quedó reparado el celularcito. Estaba quebrado aquí en esta esquina. Ya quedó melo. Y lo del Face ID, si no se pudo, no funciona. Por lo de la electricidad que no había. Pero ¿será que no lo van a reparar? Ya me quedé yo con la duda. Estamos pasando por Caguazú. Justo en este momento hice una paradita y me encontré con Redis, el buen amigo Redis de acá. Y bueno, vine a que me entregaran unas mochilitas de mochila azul de viaje. Y también me dio unos regalitos. Bueno, él y su familia. Por acá una cosa que me encantó. Chipaguazú. Si alguien algún día me encuentra en acá y me regala risitos, bueno, chucherías, perdón, risito le decimos aquí, pero chucherías de cualquier tipo, yo soy muy feliz. Si algún día de casualidad alguien me encuentra en la calle, por favor regálenme una chuchería. Qué belleza. Ahora vamos a lo que vinimos a Asunción, a la junta. A ver cómo va. Sí, me están esperando ahí allá un grupito. Aquí era yo, vamos a Asunción. Qué bien. En Paraguay. Te queremos, Mati. Y nos fuimos, carajo. Bueno, no sé qué tanto dejé en la edición del video al final, pero resulta que el motivo, aparte de arreglar su celular, que pues era una razón válida, y al final no sé si lo reparó, ya me dejó con la duda, pero era juntarse con parte de sus seguidores en Paraguay. La verdad es que yo nunca he hecho eso, ni siquiera sé si hay gente que si le interesaría verme, la verdad, nunca en mi vida me he puesto a pensar. Evidentemente, yo apenas tengo seguidores, y sobre todo porque yo no ando de viaje, yo estoy aquí en mi casa. Sí me gusta de vez en cuando grabar cosas fuera de mi casa, pero eso, muy de vez en cuando. Pero bueno, interesante, me gustó. A ver, si no han visto los videos que yo he hecho, no solo hago video reacciones, también de vez en cuando hago otras cosas, pero lo que más me gusta a mí es también conocer cosas ajenas a mi país, o también cosas de mi país, pero a través del lente de otra persona. Me gustan las reacciones a las personas cuando ven un lugar, y me gusta comentar también temas que surgen a raíz de algo que vi en un video, y básicamente así van las video reacciones mías. Las mías, va. Sé que hay otras personas que no, pero yo lo que hago es extraer y comentar así. No sé si es video reacción, análisis, no sé cómo le quieren decir. Yo les dije reacción y así ya llevamos un tiempo. Así que agradecidos también con ustedes. Seguramente ahorita que ya esté subiendo este video, probablemente ya llegamos a los 16,000 seguidores, cosa que agradezco un montón. Cada comentario, yo sé que no leo todos porque no me da tiempo de leer todos los comentarios, pero sí, de vez en cuando me pongo a leer todos los comentarios así, solo de reojo por lo menos, para que, o sea, aprender un montón, porque en los comentarios también me hacen correcciones, me hacen como, me dan más información. También a veces me insultan, pero pues esos comentarios normalmente paso de largo, pero, o sea, siempre estoy leyendo los comentarios. Buenísima onda todos los que comentan, y gracias por estar aquí acompañándome. Para los que no sepan, he pasado una semana muy enfermo, pero ustedes ni se dieron cuenta, porque aquí puede ser que yo me esté enfermando, pero ni se va a notar porque siempre va a haber contenido. Así que gracias a todos los que me han acompañado hasta acá. Les dejo aquí mis redes sociales si me quieren apoyar. A lo mejor en Instagram es donde más se nota, pero bueno, también subo contenido a Facebook, a TikTok, a Twitter y a todos lados. Nos vemos en una próxima ocasión. Les dejo el link al video original en la descripción, al igual que hay más links ahí si me quieren apoyar. También el Telegram por si me quieren enviar alguna sugerencia. Y nos vemos en otra ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante y entretenido que este. Bye.